Bueno, muchas gracias a ambas, excelente, y realmente demuestra lo que es el arte de la medicina, porque no todo está escrito. Así que abrimos este tiempo para preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Bueno, gracias por la presentación. Creo que para los clínicos hematólogos es fundamental la relación con el laboratorio porque es parte de nuestra vida, así que me parece que es muy importante. Para pediatría, te hago una pregunta porque por ahí se me escapó algo. La familia con la deficiencia de antitrombina 3, ¿el niño tuvo un AIT? Pero en pediatría los AIT se relacionan con terreno venoso probablemente o no. No, ¿O fue casual? Digamos, se relaciona más con eventos arteriales. Fue casual que justamente consultó por esto y a raíz del interrogatorio surge los antecedentes, pero no tenía patrón ecográfico, tomográfico de trombosis evento. de seno venoso, no. O de arterial tampoco. No tenía lesión isquémica en la resonancia. O sea que fue un hallazgo muy importante a nivel familiar de trombosis. Ese es un tema fundamental, que hay que hacer todo el interrogatorio de los problemas familiares, más en este caso que surgió la deficiencia de antitrombina 3. Y la segunda pregunta es, para mí el niño no es un adulto chico, ese concepto lo tengo de siempre. O sea, sé que hay gente que a veces tiene que atender chicos también porque en el lugar donde está no hay a veces hematólogo pediatra, porque por algo uno es pediatra, no tiene otra forma diferente de enfocar el manejo familiar en el cual incluye la madre o el padre. En el caso va dirigido a las madres que, bueno, me llegan estudiadas trombofilia hereditaria, con lo cual una pregunta que frecuentemente dicen es, ¿tengo que estudiar a mi hijo? Estamos hablando de factor 5 Leiden o protrombina 2210 en mujeres que nunca tuvieron una trombosis y que la estudiaron porque un día tuvo un aborto o porque no tiene nada. O sea, esa indicación. Mi indicación habitualmente suele ser que yo no soy partidaria de hacer estudios hereditarios en niños, pero que la última palabra la tiene el hematólogo pediatra y yo suelo mandarlo en consulta al pediatra. Hasta ahora muchas veces la respuesta es, si no hay antecedentes no es necesario estudiar al niño, pero bueno, quería saber la opinión de ustedes. ¿Cómo manejan? Y yo te mando el chico con la mamá que tuvo un Leiden, ¿por qué? Tenía 45 años y lo estudiaban por un fallo de implantación. ¿Cómo manejan? Y sobre todo en el caso, a veces sucede de las mujeres, ¿no? Por el tema de la anticoncepción. Bueno, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias. La tenemos muchas veces, pero bueno, yo ya sé que se la mando al hematólogo pediatra porque no siempre hacen lo mismo, sobre todo para no estigmatizar al niño o a la madre que lo vuelva loco. Así que un poco quería saber la opinión de ustedes. Lo más importante, como repasamos en la charla, es el interrogatorio. Y si el niño es hijo de una mamá con una trombofilia hereditaria, que fue un hallazgo, y no hay antecedentes trombóticos en la familia, y ese niño no es adolescente todavía, no va a tener ninguna situación de riesgo, estudiarlo quizá no es la opción más correcta, por dos motivos. Primero porque no le vas a poder, si es positivo, digamos, una cuestión de también estigmatizarlo con un riesgo trombótico que quizá no va a ser significativo para su vida. Y si es negativo, tampoco, digamos, uno no le puede asegurar de que no va a tener ninguna trombosis en su vida. O sea, si quizá esta señora no tenía el hallazgo de ser heterocigota para 5 Leiden, y más adelante desarrolla un evento trombótico frente a un factor de riesgo. Pero lo fundamental es que si el niño no va a estar expuesto a situaciones de riesgo, no estudiarlo. Quizás si es una mujer adolescente que tiene que usar anticonceptivos, uno ahí, digamos, puede plantearse la necesidad de estudiarlo. Correcto, es importante porque tenemos la etapa de los 12 años donde todavía es adolescente y se puede embarazar. Con lo cual a veces hay que tener presente que esto a veces jorobó más la vida porque le van a contraindicar anticonceptivo cuando el riesgo de trombosis es mayor si no recibe, digamos, si está embarazada y se embaraza con más frecuencia. Pero es un tema que ahora ha disminuido un poco la solicitud de trombofilia hereditaria porque sí, pero sueles preguntar ¿qué hago con mi hijo? Así que, bueno, en la primera etapa, digamos, antes de la edad prefértil, salvo que hubiera un antecedente, no sería necesario, yo coincido. Gracias. O sea que, digamos, es diferente si es un varón que si es una mujer, claramente, ¿no es cierto? Porque parece ser como bien claro si es varón, que uno no hace falta estudiarlo si no agrega algún otro factor de riesgo, pero en el caso de una mujer como que está más
controversial por lo menos, o más dudoso, y seguramente hay que ponerse en ese lugar, ¿no es cierto?, ya sabiendo que la madre tiene un 5 Leiden y hay que darle un anticonceptivo, porque es lo más frecuente que va a recibir seguramente, si la vas a estudiar o no la vas a estudiar. Me parece que ahí está la decisión. Nos piden el micrófono, que así lo puedas hablar. No, que acercarle así, nos piden que para que puedas escucharse. Es que insisto en esto, porque los primeros que no sé ustedes, el resto de los hematólogos clínicos, ahora nos llegan todas las tomografías estudiadas por el ginecólogo, ni lo pensó. Ese es el problema, porque hoy en día la formación hematológica, hemos insistido, bueno, el que quiere seguir pidiéndolo, pero nos llega por este tema, y he tenido casos que el ginecólogo, bueno, ¿para qué se lo pediste y ahora tenemos que sacarle, qué sé yo, si es un anillo vaginal hay que sacárselo porque es protrombótico y hay que probablemente conversar más el tema, pero el tema está básicamente que según qué madre o qué familia tiene, después al chico le dice, vos tenés una hemofilia, cuidado con esto, viste que la interpretación no es siempre lo mismo, a veces se mezcla todo en la opinión común, ¿no? de los médicos, pero bueno, suele pasar todavía estas situaciones. Esta pregunta. Gracias. Tenemos una pregunta de Cecilia Colorio para Nair. Dice, doctora Conde, respecto del caso clínico 1, si hubiera que evaluar estudios de función plaquetaria, ¿cuáles estudios tenemos actualmente disponibles? Y después dice, ¿cuáles considera usted relevantes? Bueno. Le pregunta. Después nosotros. Bueno, ¿se escucha? ¿se escucha? ¿Se lo pagamos? Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, en la paciente en general llegan con un hemograma, pero obviamente uno empieza de cero, empieza un hemograma, recuento plaquetario, coagulograma básico, TP, APTT. Nosotros en general tenemos la posibilidad de hacer fibrinógeno y tiempo de trombina, que sería ideal hacerlo en esa situación, y ya continuar con el resto de los estudios un poco más específicos, antígeno von Willebrand, cofactor de ristocetina y después lo que es el factor 8. Ahora, dentro de la actividad de von Willebrand, digamos, funcional, nosotros tenemos como cofactor de ristocetina para utilizar, pero en algunos otros lados se usa la medición de la actividad de von Willebrand mediante otros métodos que yo al menos no conozco dónde está disponible acá para realizarlo. Preguntaron sobre la función plaquetaria. La función plaquetaria. Ah, perdón. Adhesividad y función plaquetaria. Ok, sí, en general la mandamos a hacer a 2 centros que son o el italiano o la academia, los estudios, eso, o Pavlovsky, no sé si... Perdón. No, está bien. La pregunta era si, ¿cuáles estudios de función plaquetaria están disponibles? ¿Y cuáles le pedirías? ¿Cuáles le pedirías? O sea, la pregunta sería qué estudios de función plaquetaria se pediría en este caso, en ese caso. ¿Qué tipo de función plaquetaria? ¿Qué agonistas? Quizás es la pregunta, si no... no, la función plaquetaria que está disponible en la mayoría de los centros, está estudiando distintos agonistas en distintas concentraciones y se evalúa desde, por supuesto, desde agregación con ristocetina a distintas dosis, después también se utiliza ADP, adrenalina, ácido araquinónico, y también lo más importante, que creo que la pregunta era el momento, está relacionado también al momento que se hace un estudio de este estilo, que es un estudio costoso y que la interpretación también depende de la ingesta de medicación y todo lo que interfiere en estos estudios. Creo que iba relacionado a esa iba la pregunta. No sé, ¿quiere decir algo del caso particular, del caso 1 que te preguntaron? Está el estudio de función global plaquetaria también, ¿no es cierto? El PFA, que lo hace, por lo menos lo hace la doctora Martinuso en el Hospital Italiano,
que evalúa toda la función plaquetaria y que la verdad que nosotros tratamos en lo posible cada vez más de mandárselo a ella, porque porque lo hemos hablado con ella en cuanto a la metodología y a la efectividad del método, y nos ha convencido que es el más útil, digamos, para evaluar la función global. Sí. Sí, a ver, para hemostasia primaria, el PFA como prueba global, pero es poco sensible para las trombocitopatías, sobre todo para las trombocitopatías que no son tan severas y que son las más frecuentes, por ejemplo, el síndrome de pool de depósito, la alteración con agonistas débiles, la ausencia de agregación secundaria con agonistas débiles. El PFA es muy sensible para la enfermedad de von Willebrand, sobre todo si son de tipo 2 y tienen valores de von Willebrand menores a 15%, pero también va a ser muy sensible para trombocitopatías severas como la trombastenia de Glassman o la enfermedad de Bernard-Soulier, pero realmente no me va a descartar una trombocitopatía si un PFA me da normal y el paciente tiene von Willebrand normal, una trombocitopatía no severa, ¿no? Así que ahí la técnica más sensible en la metodología sería en realidad la agregometría y en realidad más sensible la lumiagregometría, o acoplar a la agregometría un estudio también del contenido de nucleótidos de adenina, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos el esquema. La adhesividad plaquetaria es algo que ya ha quedado un poquito en desuso, es una técnica muy antigua que por ahí están muy acostumbrados los hematólogos a pedirla, sobre todo los hematólogos que tienen más años, pero realmente es una técnica que en este momento no tiene ningún tipo de control y que sigue siendo una técnica de elaboración casera. El método de Helen 2, perdón. Sí, gracias Fabiana, porque es importante son dos formas realmente tanto de decir lo que es el PFA y lo que se utiliza la adhesión plaquetaria en algunos lugares, porque el nomenclador figura, entonces hay veces que la adhesión plaquetaria, al no tener estandarización, antes se usaba muchísimo porque era lo que estaba disponible. Hoy también se usa otras pruebas, como por ejemplo el PFA, en situaciones para evaluar la función plaquetaria, pero sabemos que los trabajos tienen sus limitaciones a detalle, como dijo Fabiana. Verdaderamente las plaquetas, si uno necesita un estudio de función plaquetaria, tal cual como dijo Fabiana, es mejor la técnica disponible de agregometría y agregar, en el caso que se disponga, la lumiagregometría para ver liberación del contenido granular. ¿Sí? No sé si esa era la pregunta, yo no sé si exactamente era la pregunta. Estuvo muy bien porque se aclaró. Sí. La siguiente. Yo, no, acá, perdón. ¿Sí está el micrófono? ¿Se escucha? Sí. Quería hacer una pregunta y un comentario con respecto al último caso que presentaste. A este paciente le pidieron estudio de factores protrombóticos porque tenía antecedentes de una trombosis de accesos venosos. Nosotros en el hospital, los nefrólogos, bueno, están muy comprometidos con la causa de estudiar trombofilia para todos los pacientes que van a trasplante renal, incluso sin un antecedente de o trombosis a repetición o algún otro tipo de antecedente. Y nosotros hemos hecho un trabajo retrospectivo y hay algo en la literatura que los pacientes de hemodiálisis tienen más riesgo de hacer anticuerpos antifosfolípidos, que no siempre eso se traduce a mayor riesgo trombótico, pero es cierto que a todos los pacientes que van a hacerse un trasplante renal le piden toda la batería de trombofilia y nos derivan después con esos estudios. Nosotros tenemos en el hospital como un protocolo de que todos los pacientes post-trasplante hacen una tromboprofilaxis de 1 mes y si tiene algún anticuerpo, un inhibidor lúpico positivo, se lo repetimos post-trasplante y habitualmente suelen ser normal post-trasplante. Esto, como decías vos, no hay un protocolo, pero ellos
como te digo, a todos le piden y creo que tienen algún requisito del INCUCAI con el tema de la trombofilia. Pero bueno, quería preguntarte, ¿ustedes qué hacen o qué hace el servicio de nefrología? Si le piden a todos o solo los que tienen antecedentes de trombosis, y si con esos resultados hacen algo distinto en el post-trasplante. Hace poquito protocolizamos que el estudio de trombofilia pase por nosotros, o sea, lo que se pide dentro de fundación. Así que hacemos como digamos un primer cacheo de ese estudio, por decirlo de alguna manera, porque nos llegan los pacientes antes de solicitarlo, o cuando se piden y entran al laboratorio salta una alarma y lo hablan con nosotros. Así que en general ellos lo piensan en pacientes que tienen antecedentes trombóticos, o bueno, múltiples trombosis de las fístulas, o trombosis venosas, o trombosis arteriales, el tipo que fuese, pero le indican en ese momento en general. Y pasan primero por nosotros. Muchas veces estamos de acuerdo, muchas veces no. A veces es difícil llegar a un consenso, sobre todo por esto que comentaba, el hecho de que se trombose el injerto después es complicadísimo, y si uno retrospectivamente mira y encima ese paciente tenía un antecedente, un lúpico positivo una vez, es como que es difícil también de justificar después que no haya sido por eso, o sí, tampoco lo vamos a saber. Así que tenemos como ese pequeño protocolo de, bueno, ver qué es lo que se pide en un primer momento, siempre a partir de que hayan tenido un evento trombótico o que tengan algún otro antecedente fuerte que a nosotros nos hable de alguna sospecha clínica relevante, digamos. En general es un consenso entre los servicios, o sea, trabajamos bastante de un lado del otro. Obviamente ellos quisieran solicitar más de los que finalmente se piden. Y la tromboprofilaxis. Eso te iba a comentar. Mira, antes, digamos, el servicio de nefro lo tenía dentro del estudio pretrasplante, tenía el estudio de trombofilia, hasta que los convencimos que si el paciente no tenía antecedentes no había que pedir el estudio de trombofilia. Nos costó, como dicen ahí, pero lo logramos. Entonces ahora pasa por nosotros. La tromboprofilaxis solamente la hacemos de rutina en los pacientes con trasplante renopáncreas. Que esos sí se quedan de rutina con tromboprofilaxis, inclusive endovenosa. Y el paciente, digamos, el post-trasplante renal queda con la tromboprofilaxis estándar de cualquier paciente después de una cirugía mayor, salvo, por supuesto, que tenga un antecedente trombótico, nos ponemos como un poco más obses, pero si no, no se hace una tromboprofilaxis particular. Yo te quería hacer una pregunta, Nair, con respecto a ese caso, porque la verdad es un caso muy interesante porque no se anticoaguló ese paciente justamente porque sangraba, porque tenía sangrados a repetición. ¿En qué caso hubieses considerado anticoagularlo igual a pesar de que el paciente era de sangrado fácil, digamos? Y teniendo en cuenta que tenía las trombosis de los accesos venosos como única causa de trombosis. Qué pregunta complicada, porque son pacientes que en general no se llevan bien con el tratamiento anticoagulante, más aquellos que tienen esas anemias tan severas ya, uno le pone 2-3 gotitas de heparina y sangran. Sobre todo en casos donde el acceso que tenga el paciente tenga que seguir siendo utilizado a posterior o permanecer permeable, ¿no? Ya sea una fístula o los catéteres transitorios que les ponen, pero bueno, más que nada los permanentes como las fístulas o los tesios que ellos usan. En esas instancias indicamos que sí anticoagulado de manera, o bueno, una indicación más fuerte de anticoagulación, digamos, por más que se pase. Por lo menos hasta que el catéter, digamos, uno piense, tanto el catéter como la fístula, uno piense que ya no la va a usar, porque a veces es el único acceso que tiene el paciente para dializar. Y si uno tiene el único acceso y ya tapó varios, está en un problema y piensa que puede llegar a tapar el único acceso que tiene, y bueno, en ese caso muchas veces cedemos y los anticoagulamos a los pacientes, y bueno, y los tenemos anticoagulados hasta que se trasplantan, y a veces, como dicen ahí, en el post-trasplante hasta que sepamos seguros que no va a usar esa fístula, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Alejandra, vos querías hacer... En realidad, un poco esta parte de esta reunión, lo interesante que a mí me resultaba era ver la opinión de los médicos en cómo elegían qué determinaciones podían pedirle a determinado paciente, que por un lado es con lo que cuentan en su lugar de trabajo, que en todos los trabajos, en todo no se hace agregación plaquetaria, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa generalmente? Porque hablamos de Fundación Favaloro, hablamos de Hospital Italiano, podemos hablar del CLIGA, podemos hablar de el Durán, pero no son los únicos centros. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que nos llega estudio de función plaquetaria o estudio de agregación plaquetaria
y uno no tiene la conexión con el médico para ver para qué la piden, ¿no es cierto? Entonces, la agregación plaquetaria, a veces nosotros nos manejamos con lo que está realmente estipulado y que es lo que le pagan al centro con 3 agonistas, y uno dice, bueno, vamos a hacer los agonistas tradicionales. Pero como decía también Fabiana, bueno, si uno tiene una inclinación hacia lo que está buscando el médico, uno puede decir, bueno, hablar directamente con el médico y decirle, bueno, no, estás buscando algo, estás estudiando enfermedades von Willebrand y quieres hacerle eristocetina baja y alta dosis, o estás estudiando o estás pensando en una enfermedad de pool de depósito, direccionarlo. Entonces, lo ideal es eso, porque a veces no llegan determinación de agregación plaquetaria sin ninguna otra cosa porque es derivada o ya fue estudiado en un centro donde no se le había hecho solamente la agregación plaquetaria, y es un estudio que se hace y que no le sirve para nada al médico en ese momento, y capaz que después dice, no, entonces tendríamos que pedir con otro agonista para ver otra cosa. Entonces, un poco eso, que nos pasa con las agregaciones plaquetarias generalmente, por lo menos nosotros en el hospital de clínicas. Si sabemos que el paciente está antiagregado, que es otra situación, qué sé yo, uno sabe lo que va a hacer, pero cuando se está buscando un defecto plaquetario, una coagulopatía que no le encuentran la razón, ¿no es cierto? A veces es de mucha utilidad esta conexión que no siempre se tiene médico-laboratorio, ¿no es cierto? Así que, y eso fundamentalmente nos pasa con la agregación plaquetaria, que no es económica, porque los agonistas son caros, entonces estamos perdiendo recursos en esa cosa. Y entonces esta parte de la charla que me parece interesante para ver qué podemos pedir en el lugar donde estamos, pero si no tenemos nada y tenemos que derivar, tratar de comunicarse con el lugar o mandar un resumen de historia y ver que el bioquímico puede colaborar en la búsqueda del diagnóstico de esa manera. Solamente eso. Súper importante esto que decís, Alejandra, porque... Vos dijiste, Andrea, yo hace poco mandé a un paciente a buscar agregación plaquetaria y le costó horrores conseguir donde se hacía. Hay muchos centros que no la hacen. Yo mandé la agregación con 3 agonistas porque sé qué es lo que cubren las obras sociales, porque es muy fácil hablar acá y después qué es lo que cubre. Acá lo que nos pasa a nosotros los clínicos en común, no sé vos qué opinás, es el sangrado que creemos que es un von Willebrand, no es un von Willebrand, le agregamos la agregación plaquetaria. Cuando sospechamos lo que decías vos recién, más complejo, sabemos, nos dirigimos a el grupo dentro de ustedes que saben que hacemos el pool de depósito, es menos frecuente que estemos pensando en eso. El problema está, que creo que sería interesante, que desde el grupo de laboratorio después de dar un breve, digamos, información al médico de lo que vos estás diciendo por escrito y se difunde a través del CAT, lo podemos también mandar. O sea, la agregación que está ahora son con 3 sustancias, la que autoriza con gracias la obra social. Lo que vos decís debe ser lo que mandaron a mí un paciente el otro día al italiano, que cuando me pasaron el presupuesto, el paciente me dice, yo no lo puedo pagar. Entonces, el PFA no lo cubre. Por eso, entonces no podemos difundir el PFA si primero nosotros, como especialistas en hemostasia y trombosis, no hacemos consciente a la sociedad y a nuestros prepagos del valor de determinadas prácticas que hay en la rutina. Porque si las otras no se hacen y sospechamos una función plaquetaria en determinadas situaciones, claro, entonces vos ahora coincidís, eso es lo que te quería preguntar. Sí, porque no lo cubre, no por lo eso. cubre ni OSDE. No, es que yo mandé una paciente a hacer agregación, había lugares que no los conseguía, se volvió loca buscando. Claro. Por eso te digo, la paciente recorrió todo, no me dijo que era el PFA, pero ahora por lo que vos decís, yo ato a vos por el presupuesto que le pasaron. Perdón, de igual manera creo que también es importante, vamos a tratar de tomar este tema, pero también es importante que el médico se comunique con el grupo de bioquímicos. Que nosotros a veces no sabemos dónde va. Cuando son entre nosotros siempre en general nos comunicamos. El tema está que ustedes, al que recibe, diga por favor con breve resumen de historia clínica, como nos piden muchas veces las obras sociales. O sea, el nombre del médico está porque está el sello, así que hoy en día entras en internet y lo conseguís. Pero el tema básico es informar qué hay y hacer consciente que si la práctica está, y eso digan ustedes, bueno, en cuánto sirve o no sirve, ya nos excede a los médicos. ¿Sirve para un von Willebrand? ¿No sirve? ¿Cuáles son las limitaciones? Y si es más complejo, la mayor importancia, explicación de parte de las otras posibilidades. Sí. No voy a pedir un multímetro. De igual manera, perdóname, creo que acá no es un tema de la función plaquetaria, es pensar sobre este bloque, qué estudios a partir de una historia clínica
el médico toma la decisión de solicitar y ya el tema de dónde, cómo y todo cómo se gestiona, claro que es otro tema. No. Okay. No me quedó claro solamente con lo que dijo Fabiana si me sirve para un von Willebrand. Sí, claro. Estoy hablando Sí. la parte la parte bioquímica, claro, que se informe, no dónde se hace. Pero si vos querés que alguien a mí me lo haga, yo tengo que tener un justificativo. Y si a mí me preguntan hasta dónde cubre el PFA, no me quedó claro. Ok. Que no cubre el von Willebrand todo, dijo. No. No, que... Ah. No, dijo que es... De igual manera, la enfermedad de von Willebrand. Yo voy a tomar tiene subrogancia de la doctora test Martinoso, que específicos. me mata si me equivoco, Sí. porque yo no tengo experiencia con el PFA, lo que digo es lo que está escrito. Está escrito. Y en realidad lo que dice el PFA tiene más de 20 años como una herramienta que surgió Mucho más. como una necesidad de estandarizar el tiempo de sangría. Y ahora, digamos, tiene un nuevo formato, que es el PFA 200, pero bueno, digamos que básicamente lo que dicen las revisiones es que sirve para enfermedad de von Willebrand, para tipo 2 es muy sensible, para tipo 1, por supuesto, para tipo 3 sumamente sensible, para tipo 1 para aquellos que tienen valores menores a 15% de antígeno, ¿sí? No, pero lo que pasa es que el PFA es un point of care que es muy útil para un paciente que llega a lo mejor con una necesidad de un desafío hemostático, que a lo mejor tiene antecedentes de familiares y que no se ha hecho ninguna, por lo menos eso lo he visto yo que se utiliza en otros lugares del mundo. Creo que vamos a tomar la necesidad de hablar sobre algunos estudios en particular, porque si no, digamos, vamos a tomar esto que ustedes tienen, el deseo de conocer la sensibilidad y la especificidad sobre algunos test, porque, digamos, el bloque estaba relacionado a qué estudio se le pediría. Entonces ahora llevamos a la sensibilidad y especificidad y creo que podríamos tomar el grupo de trabajo, digamos, como tema para una próxima reunión, porque hay una necesidad. Creo que ese es el punto. Y sí, a ver, y en las trombocitopatías, en general, para las severas te va a servir porque te va a prolongar para las trombocitopatías. Pero claro, si uno tiene que pensar, por ejemplo, vos hablabas de las 3 sustancias. ¿Y qué son las 3 sustancias? Porque algunos ponen como 3 sustancias. Claro. A ver, ¿qué agonista elegís? Si yo tuviera que elegir de 3 sustancias para una agregación, pondría ADP, colágeno y ristocetina. Y viendo que la ADP y la adrenalina, que eso cuesta muy poquito porque se puede hacer con la adrenalina de uso farmacológico, que tengan agregación secundaria. Pero vamos a tomar nosotros la coordinación, perdonen perdón. chicas, vamos a tomar la coordinación porque creemos que este bloque está relacionado, no a está dirigido a entender cuáles son los test. Realmente creemos que hay una dificultad de entender la sensibilidad y la especificidad de los test mismos para identificar alteraciones de la hemostasia. Entonces eso el grupo lo va a tomar, pero ahora... No, fue como pregunta y creo que es súper interesante que Nair estudie la función plaquetaria más allá que lo deriva o no lo deriva. Creo que ahí estábamos entrando en este bloque. Después vamos a citar también, como Fabiana, a expertos también que hablen de estos temas ya con datos más precisos, ¿no es cierto? Creo que hace falta. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre en este bloque sobre qué la dificultad o qué estudios pediría según lo que hemos hablado como este arte que utiliza el médico, no solamente desde la historia clínica, sino también más allá de algo estandarizado, también el médico toma algunas decisiones que son según las circunstancias clínicas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque si no, yo tengo. O sea, te saqué. Yo tengo una. Porque, para Belén,
Cuando llega un paciente pediátrico, o sea, menores de 16 o 18 años, y el estudio da alterado, tiene un estudio de alterado lo que se llama, entre comillas, coagulograma, que lo hablamos todos, que generalmente es el tiempo de protrombina y el APTT, y generalmente va acompañado de un hemograma para hacer la evaluación del número de plaquetas. Cuando tiene alguna alteración en el APTT o en el TP, y el paciente no tiene ninguna historia personal ni familiar de sangrado en un, por ejemplo, prequirúrgico, ¿cuál es la decisión, cuál es la mirada del pediatra hematólogo? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, es un motivo de consulta frecuente el varón con APTT prolongado, por ejemplo, que está en prequirúrgico de una amigdalectomía o de otro procedimiento que en pediatría es frecuente. En ese caso, como estamos diciendo en el día de hoy, es fundamental la historia clínica y el examen físico, y si no hay historia personal ni familiar, y por ejemplo el APTT es prolongado, si va a tener un desafío hemostático, yo creo que por lo menos una corrección con pool de plasma normal hay que hacer, y si por supuesto no corrige y uno puede tener estudios confirmatorios y encuentra un anticoagulante lúpico, uno puede como asegurar a la familia que tiene riesgo de sangrado habitual para ese procedimiento, porque en pediatría es muy frecuente que los pacientes pediátricos tengan como hallazgo un anticoagulante lúpico por las infecciones frecuentes, por las inmunizaciones. Entonces de ninguna manera se puede postergar una cirugía por este hallazgo, pero para eso es fundamental revisar al paciente, interrogarlo y bueno, ver ese APTT que trae, qué estudios se hicieron, y si no tiene el estudio completo, bueno, completarlo. Y después, en mi opinión, o sea, no hay que repetirlo, o sea, para ver si se fue el anticoagulante lúpico. Eso es lo que me preguntabas. Sí, sí. También, además, como vemos que hay reactivos que tienen más sensibilidad y menos sensibilidad a la presencia de la prolongación. ¿Querés responder? Sí. No, lo mismo al revés, en el sentido de que si un paciente tiene a veces síntomas de sangrado y viene con un TP o una APTT normal, por ejemplo, hay que tener en cuenta la sensibilidad de los reactivos, que pues quizás está enmascarada una deficiencia leve de algún factor, o bueno, por supuesto profundizar el estudio de hemostasia si el paciente tiene síntomas, no quedarse con el TP y el APTT normal, o sea, profundizar a von Willebrand, agregación plaquetaria, a deficiencia de 13 en pediatría. Claro. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta con respecto al caso 2 de Nair, que tenía una trombosis venosa superficial, que si bien era extensa, era superficial. Y ahí vos te planteás, o nos planteamos, o vos te planteaste estudiarle la trombofilia a este paciente. Acá, digamos, ¿serviría estudiarle la trombofilia según tu criterio para ver si lo vas a dejar anticoagulado más tiempo al paciente, si lo vas a... o sea, ¿para qué le estudiarías la trombofilia a este paciente con trombosis venosa superficial o por qué decidiste estudiarlo, digamos? Creo que es otro factor más para tener en cuenta a la hora de tomar la decisión, más no es el único. Sí, obviamente que juega un rol en la decisión de dejarlo anticoagulado indefinidamente o hacer un tratamiento más a corto plazo, o sea, hacer digamos un 3 meses revaloritis, continuar. Uno se plantea un poco estudiarlo por eso, por la relevancia también que tiene el tipo de trombofilia que vaya a tener. No es lo mismo que de repente venga un triple positivo repetido en 2 oportunidades, acá venga un 5 Leiden heterocigota, o sea, también eso. Catalogar lo que uno encuentre y finalmente tratar de sobrepesar qué factores de riesgo protrombóticos y prosangrado tiene ese paciente, porque tiene 39 años y lo voy a dejar anticoagulado toda la vida. Entonces, bueno, toda la vida no, de manera prolongada hasta que uno no pueda, por algún motivo, deba discontinuar el tratamiento. Es difícil decir que es el único factor que a mí me vaya a modificar en este paciente continuar o no con el tratamiento anticoagulante. Siempre es una sumatoria de factores y es difícil a veces por el paciente que uno tiene enfrente
y incluso entre mismos hematólogos, que ya yo sería partidaria de decir, bueno, no, y usted sería partidaria de decir, bueno, sí. Y bueno, y ahí hay que ver qué rol cumple o cuál es el objetivo. Sí, yo lo decía principalmente por las guías, porque las guías justamente, y vos lo mencionaste, hacían hincapié en que no había que estudiar al paciente, digamos, para digamos, decidir la continuidad o la duración del tratamiento. Pero a veces no es tan claro, ¿no es cierto? Y en este paciente sí quizás nos hubiese ayudado tener un estudio que nos hacía tomar una conducta distinta, como vos decís, si era un triple positivo, bueno, y alto riesgo, y el paciente ya tenía una enfermedad autoinmune, así que puede ser que tenga otra enfermedad autoinmune, y nosotros vemos triple positivos en trombosis superficiales a veces, ¿no? Así que una trombosis superficial que parece una cosa que es una pavada, resulta que a veces terminamos encontrando un paciente que tiene un síndrome antifosfolípido. Entonces, bueno, a veces siempre el paciente que uno tiene adelante es como según el interrogatorio y un montón de cosas que ustedes hablaron hoy, me parece que es fundamental, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si te parece, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.